A las 14 horas comienza en la Junta Departamental la sesión para votar el préstamo del BID solicitado por la Intendencia de Montevideo para obras de saneamiento y limpieza. El Frente Amplio tiene 18 votos y precisa 3 más, 2 de los cuales los aportará el sector Ciudadanos del Partido Colorado, ya que los otros 2 colorados anunciaron su voto contrario. Desde Ciudadanos, el presidente de la Cámara de Representantes, Ope Pasquet, cuestionó esta decisión. Dijo que no se puede gobernar el país ignorando a Montevideo, que tiene la intendenta que la ciudadanía eligió. No le hemos declarado la guerra santa al Frente Amplio ni a nadie, ni tomamos de rehén a los montevideanos por motivos políticos y especulaciones electorales, agregó. Los blancos ya anunciaron que votarán no, mientras que el único edil del Partido de la Gente se desconoce qué posición tomará finalmente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a MBD Noticias. Tenemos a esta hora un mediodía con 19 grados y un cielo que se presenta algo nuboso y nuboso a esta hora. Va a seguir así durante la tarde, según está informando Inumet. Vamos a contarles que, según nos está informando la Intendencia de Montevideo, a través del Centro de Gestión de Movilidad Urbana, hay un accidente de tránsito en la avenida Italia y Zunfelde. Allí está enlentecido el tránsito hacia el centro. Hay personal inspectivo que está trabajando en el lugar, o por ejemplo hay semáforos en Flash, en Ferrer Serra y Juan Polí. Hay que tener muchísimo cuidado también en esa esquina. Y ahora sí vemos los principales titulares. A 48 años del asesinato de las muchachas de Abril, organizaciones sociales realizan homenaje y reclaman verdad y justicia. La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos manifestó preocupación por lo que consideran un intento de reescribir la historia desde la coalición de gobierno. El Sindicato de Policías Canarios denuncia la política sindical del Poder Ejecutivo que otorgó un aumento salarial a superiores y asesores del Ministerio, pero no al personal subalterno. El sindicato del Hospital Español realizó un paro con movilización hasta la residencia de Suárez y Reyes en reclamo por cambios en las condiciones de trabajo y por el corte de los contratos COVID. El presidente francés Emmanuel Macron aventaja por 11 puntos a la candidata de extrema derecha Marine Le Pen para la segunda vuelta electoral del domingo. Mucha información en desarrollo a esta hora aquí en la capital. Vamos a comenzar con Mauricio Pérez, uno de los periodistas de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido, adelante. Buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina. Nosotros nos encontramos en una sede de la FOEP donde en este momento se están preparando las viandas para una olla popular. Unas 1.200 viandas al mes salen desde este local para las ollas populares. En instantes ampliamos la información. Gracias, Mauricio. Y el otro punto de atención, sin duda, es en la Junta Departamental de Montevideo. Allí está Luca Veloz. ¿Cómo estás, Luca? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Como tú bien lo señalaste, estamos aquí en la calle 25 de Mayo porque está a minutos de comenzar esta sesión especial de la Junta Departamental de Montevideo que tratará el préstamo del BID de 70 millones de dólares para saneamiento y limpieza en la ciudad. Esta prórroga que tiene la Intendencia y el Banco Interamericano de Desarrollo para suscribir este préstamo el 25, el lunes que viene, y por eso se tiene que tratar en la Junta hoy. Negociaciones hasta estos minutos entre la bancada oficialista, la bancada del Frente Amplio y la oposición desde las 10 de la mañana y hasta hace unos minutos una reunión de las bancadas con representantes del gobierno departamental, de la Intendencia. Allí no hubo acuerdo en principio con la presidenta de la departamental del Partido Nacional. Estamos hablando de Laura Raffo, que ya se expresó el voto negativo del Partido Nacional a este préstamo del BID. La bancada del Partido Colorado, que está dividido, allí los votos de Ciudadanos por un lado, que estarían apoyando el préstamo, y los votos de Vallita y Tercera Vía, que no apoyarían
muy fuertes las declaraciones del edil Barreto allí de manera mediática, y el voto, digamos, que estaría en este momento negociándose, que es el del Partido de la Gente, el edil Víctor Prado, electo por la lista 4, por el Partido Independiente, el Lema. Él hace unos minutos daba unas declaraciones de prensa, hablaba de su inicio en la política y de su sentir nacionalista con la lista 4. La lista 4 es una lista nacionalista desde hace mucho tiempo y que ha recuperado la política en este último periodo. Él decía, se reconocía como nacionalista, reconocía el valor de la coalición de gobierno. De todas maneras, no adelantó cuál será su posición en unos minutos en la sesión de la Junta. Dijo que lo va a decir allí, que de todas maneras se la está transmitiendo en este momento a la bancada de la coalición. Reiteramos, remarcó la importancia de la coalición y el apoyo al presidente de la calle Pau. Por tanto, se podría deducir que estaría votando en negativo el proyecto del préstamo BID, aunque, reiteramos, no lo confirmó, pero bueno, manifestó sus discrepancias, sobre todo con algunos barrios que quedan sin saneamiento en el proyecto del préstamo BID, y terminó diciendo que la Intendencia tendrá otros recursos en el caso de que se vote en negativo el proyecto aquí en la Junta. Así que esperaremos hasta las 14 horas, se inicia esta sesión y veremos cómo termina la votación finalmente. Muchas gracias, Luca. Volvemos cuando tú lo digas y vamos con otros temas. A 48 años del asesinato de Laura Raggio, Diana Maidanig y Silvia Reyes, quien estaba embarazada de 3 meses, varias organizaciones están desarrollando actividades en Ramón Márquez y Boulevard Artigas. Desde la mañana y hasta las 17 horas están pintando un mural y a partir de la hora 18 van a realizar un homenaje frente a la casa de la calle Mariano Soler 3098 bis, que fue el lugar de la masacre. En la madrugada del domingo 21 de abril de 1974, un grupo de las Fuerzas Conjuntas coordinado por la OCOA abrió fuego en el pequeño apartamento en el barrio Brazo Oriental. En junio pasado, la Organización de Estados Americanos sentenció al Estado uruguayo a reconocer las ejecuciones extrajudiciales de las muchachas de Abril. Disponer las vías judiciales y administrativas, así dice la sentencia, para que se conozca la verdad y se imparta justicia. Y entonces es importante que para conocer la verdad los que la saben la digan. Por lo tanto, hay que exigirle al Estado uruguayo que habilite que se sepa la verdad. Además, hubo un pedido del fiscal Percivale, el año pasado también, de que se procesaran a Rebollo, Gabazo y Klastonic, hoy ya fallecidos, y no pasó nada. Mañana al mediodía, en el espacio de la memoria Luisa Cuestas de Atlántida Canelones, se realizará un acto en homenaje a las mártires. La Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos ha manifestado su preocupación por lo que consideran un intento de reescribir la historia reciente desde la coalición de gobierno, por ejemplo, con la apertura hace pocos días al público de la cárcel del pueblo, donde el MLN mantuvo cautivos a políticos y donde también la dictadura secuestró y torturó a militantes sociales y opositores. Hay todo un intento de reescribir la historia, de volver al viejo relato de la teoría de los dos demonios, de la justificación del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura y minimizar un montón de hechos, ¿no?, que han sucedido. Y nos preocupa enormemente que mismo desde el gobierno se esté con ese discurso. Por ejemplo, hablando de la cárcel, de lo que era la cárcel del pueblo, el ministro anuncia que bueno, va a estar abierta al público, cosa que nos parece bien, está bueno, pero está bueno y es necesario contar toda la historia. Esa casa, por ejemplo, ¿no? Esa casa sí, fue durante unos meses la cárcel del pueblo, pero durante años fue cárcel clandestina de la dictadura. Ahí se torturó y se torturó muchísimo a mucha gente.
La Alianza de la Sociedad Civil para el Control y Prevención de las Enfermedades No Transmisibles denunció en los últimos días que uno de sus referentes fue amenazado por personas que dicen actuar en nombre de la industria alimenticia. La denuncia refiere a las amenazas contra el sociólogo Diego Rodríguez, uno de los principales voceros de la organización en relación al etiquetado frontal de alimentos. Según el comunicado, lo sucedido no es un caso aislado, ya que en los últimos tiempos un sector de la industria de los alimentos realizó amenazas contra activistas en otros países de la región, como en Colombia o Brasil. Este tipo de acciones y actitudes deplorables no contribuyen a una sociedad democrática y de libre expresión, afirma la Alianza, y recuerda que sus representantes siempre estuvieron abiertos al diálogo con las autoridades nacionales y de la industria. No toleraremos que se recurra a la amenaza ni a ningún otro tipo de acción coercitiva como forma de amedrentar a activistas que realizan acciones en defensa de los derechos de nuestra población. Por este motivo, el caso ya fue denunciado ante la Fiscalía para que estas situaciones no vuelvan a repetirse. La Alianza ENT es una organización civil para el control y prevención de las enfermedades no transmisibles que trabaja en la promoción de medidas concretas para enfrentar estas enfermedades. En los últimos años, la Alianza ENT tuvo un rol activo a favor del etiquetado frontal de los alimentos. La Fiscalía va a cerrar en esta jornada la primera etapa de la investigación sobre el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la empresa Qatar Naty para la concesión del puerto de Montevideo hasta el año 2081. En ese marco, la empresa belga emitió un comunicado donde defiende su posición. El fiscal Gilberto Rodríguez profundizará la investigación con el interrogatorio del vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, el cabildante Daniel Loureiro, y al director de Jurídica Edgardo Amosa, quienes deberán responder sobre el trámite interno de este acuerdo en la Administración Nacional de Puertos. Amosa es un testigo clave, ya que en 2016 y 2019 se pronunció en contra de los reclamos de Qatar Naty y en 2020 planteó que las decisiones sobre este asunto debían pasar por el directorio, algo que no sucedió y que complica la situación del presidente del organismo, Juan Curbelo. Con estos testimonios terminará la primera etapa de la indagatoria, ya declaró la directora de la Administración Nacional de Puertos, Alejandra Koch, representante del Frente Amplio, quien consideró que el acuerdo es inconveniente y que provoca perjuicios a corto, mediano y largo plazo para el Estado y para terceros. Koch apuntó que el directorio no tuvo actuación en este tema hasta que el acuerdo estaba firmado. Antes que ella comparecieron dos gerentes de Qatar Naty, quienes insistieron con la versión sobre los perjuicios que sufrió la firma en los últimos años. Según la empresa, en el último año se toleraron falsedades o descalificaciones basadas en información parcial o maliciosa. Pero esa etapa llegó a su fin, por eso Qatar Naty divulgó el escrito que presentó Terminal Cuenca del Plata, firma integrada por Qatar Naty y la Administración Nacional de Puertos, ante el TCA. Allí se señala, entre otras cosas, que el acuerdo defendió el interés general y evitó un juicio millonario frente a un tribunal internacional. Salto, Soriano y Río Negro son los departamentos con mayor desempleo entre diciembre del 2021 y febrero de este año, periodo en el cual Montevideo marcó 7,2 según datos divulgados hace minutos por el Instituto Nacional de Estadística. Los municipios alejados del centro de la ciudad y la costa este son los más afectados. El informe sobre el mercado laboral por área geográfica de residencia de este trimestre, basado en datos de la encuesta continua de hogares, fue presentado por el director del INE, Diego Aboal, con datos por departamento y por municipio de Montevideo. Cerro Largo es el que registra menor desempleo, 2,8, seguido de Maldonado y San José. En cuanto al no registro a la Seguridad Social, Montevideo tiene los números más bajos de informalidad, seguido de Colonia y San José, y los más altos son en la frontera norte del país. El informe del Instituto Nacional de Estadísticas incluye datos sobre los municipios de Montevideo respecto a desempleo e informalidad. En ambos ítems se repite que los municipios B, C y CH registran los mejores datos y los municipios A, D, F y G los peores. Con respecto al no registro de la seguridad social a nivel de municipios de Montevideo, también es interesante esta información. Hay heterogeneidades muy fuertes y digamos, en el mismo sentido que las cifras de empleo y desempleo.
básicamente las personas que residen en los municipios B, C y CH. Allí hay un alto registro de la seguridad social. Ahora es momento de volver con el móvil, con Mauricio Pérez. Adelante, Mauricio. Así es, Rosina, como decíamos, estamos en la sede de la FOEB, estamos con el presidente del sindicato, Fernando Ferreira, para consultarle sobre el trabajo que se realiza en este lugar donde se cocina para la olla popular de la FOEB, pero también en apoyo a otras ollas populares y a personas en situación de calle. Fernando Ferreira, le agradecemos estos minutos con MBD Noticias y consultarle cuál fue el motivo que llevó a la FOEB a realizar este trabajo de olla popular propia y también de apoyo a otras ollas populares. Bueno, muy buenas tardes. Nosotros tenemos el grupo de trabajo solidario de la FOEB que viene funcionando desde hace varios años, hace unos 10 años a esta parte, donde empezamos en la incursión de la solidaridad con los distintos factores sociales que precisaban una mano. En el entendido de que cuando un sindicato vuelca acciones hacia la sociedad y cuando tiene un desafío de un conflicto, el primero que devuelve es la sociedad misma, ¿no? Hay que entender el conflicto y hacer una evolución social. En el 2020, con la pandemia del COVID-19 y con 100.000 uruguayos que cayeron en situación de pobreza prácticamente en pocas semanas, más la situación de desempleo, entendimos que nuestra federación debía dar una mano un poco más allá de lo que venía haciendo, que era apoyo a las escuelas rurales, que era apoyo a los distintos colectivos de niños con problemas de educativos, como son los centros sociales y educativos de nuestra Federación de la Bebida, y dimos un paso más en el entendido de que había mucha gente que estaba precisando un plato de comida. ¿Cuántas viandas se cocinan aquí los días jueves? ¿Qué respaldo se da a distintas ollas populares, también a personas en situación de calle? Sí, nosotros acá estamos teniendo un promedio de 300 viandas diarias, tanto de comida como postre, o sea que cada plato de comida tiene su plato de postre a la vez. Y decimos que a nivel mensual estamos encima de las 1.200 viandas, ¿no? 1.200, 1.500. Se apoyan varias ollas populares desde acá, se cocina acá en la Federación y se lleva a otros lugares. Se cocina en algunas otras ollas con insumos de la FOEB y con insumos que las propias ollas consiguen y que se da una mano cocinando. Y también lo otro que se hace es, los fines de semana, una brigada de compañeros se acerca a las personas que están en situación de calle y allí los fines de semana entre 100 y 150 viandas se van dejando entre esa gente que también necesitan apoyo de los compañeros de la Federación. ¿El respaldo es mayor al que se daba al inicio de la pandemia? ¿Ustedes notan que más personas se acercan habitualmente a las ollas populares que realiza la FOEB y en las que colabora la FOEB? Sí, sin duda. Cada vez hay más gente alcanzando, un plato de comida en las ollas populares que nuestra Federación atiende, en las ollas que la Federación apoya, y también cada vez que salimos en situación de calle encontramos un número cada vez mayor. Nuestra aspiración podría ser ir por todo 18 de julio atendiendo esas necesidades de esos compañeros que están en esa situación, pero encontramos que cada vez la vuelta es más corta, son 2 cuadras y la cantidad de viandas que llevamos en esos días se quedan en esa cuadra y media que se atiende por los compañeros. Eso demuestra que hay un aumento de la gente en situación de calle y que hay más personas hoy atendiendo su necesidad alimentaria en las ollas populares, que algunas atendemos nosotros, otros colectivos y varias ollas sindicales a través de nuestro PIT-CNT. Fernando Ferreira, presidente de la FOEB, gracias por estos minutos con MBD Noticias. Como decíamos, Rosina, desde aquí, desde la FOEB, se cocina para la olla popular propia, también en apoyo para otras ollas populares, y como decía Ferreira, se ha notado un incremento de la gente que asiste a estos comedores solidarios que se dan a lo largo de distintos puntos de Montevideo. Rosina, volvemos con ustedes. Gracias, Mauricio. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Nos vamos ya con Luca Veloz, que está en la puerta del Ministerio de Trabajo. Hay una reunión muy importante a esta hora entre una delegación del PIT-CNT y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, entre otras cosas para analizar las últimas medidas anunciadas por el gobierno. Luca, adelante, te vemos con atención.
Es así, Rosina, desde 12:30 aproximadamente están reunidos una delegación del PIT-CNT que componen el presidente Marcelo Abdala junto a José Lorenzo López y también Gonzalo Castelgrande, que están reunidos con el ministro Pablo Mieres y el subsecretario Mario Arizzi. Este adelanto de lo que va a ser la reunión del Consejo Superior Tripartito mañana. Y allí van a estar las declaraciones del ministro Pablo Mieres, según aseguran aquí en el Ministerio. En la mañana se reunirá el Consejo Superior de los Públicos a eso de las 11:30, y sobre las 5 de la tarde el Consejo Superior Tripartito. Entonces, esa será la actividad de mañana. Este adelanto que se está dando en esta jornada, veremos cuáles son las expectativas que trajeron desde el PIT-CNT. En unos minutos, cuando salgan, vamos a tener la palabra de ellos. Repetimos, desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no habrá declaraciones hoy, según adelantó el propio ministro Pablo Mieres. El temario, bueno, estos anuncios del presidente Lacalle Pou de adelanto en los salarios, en el aumento de los salarios y la negociación, esta convocatoria, esta invocación a la negociación que hace el Poder Ejecutivo, las respuestas también de parte de las cámaras empresariales y del sindicato, y desde el PIT-CNT, lo tendremos en minutos nada más. Por supuesto que le consultaremos también a los dirigentes sindicales sobre estas últimas declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou, que lo puso al PIT-CNT y a todo el sindicalismo en la vereda de enfrente, en la oposición, dijo Lacalle Pou. Conversaremos sobre esto también con los sindicalistas. Muchas gracias, Luca. Entre tanto, les contamos que el Sindicato de Policías Canarios denuncia la política sindical del Poder Ejecutivo, que otorgó un aumento salarial al personal superior y asesores del Ministerio, pero no al personal subalterno. El Sindicato Policial Canario señaló en un comunicado que días atrás el Poder Ejecutivo anunció aumentos salariales, pero que sin embargo para la mayoría de la fuerza policial no hubo incremento de ningún tipo, sino que solamente rebaja salarial, por lo que creen inoportuno el mensaje de que existieron aumentos. En ese sentido, el sindicato explicó que en 2021 se les ajustó 5% por debajo de la inflación y en 2022 fue 1% por debajo de ese índice. Hoy la inflación se encuentra por las nubes y lo anunciado por el Poder Ejecutivo, 2%, no va a alcanzar para cubrir la suba de precios de lo que resta en 2022, cuestionaron. Recordaron también que se votó una compensación para el personal superior y asesores directos del ministro Luis Alberto Heber. El gobierno solo apoya al personal superior y sus asesores presupuestalmente hablando, en complicidad con el sindicato capitalino, brazo del ministerio, que no se opuso, sostuvo. Finalmente, la comisión directiva del Sindicato Policial Canario se preguntó: ¿quién se hace cargo del salario perdido en 2020 y 2021? El próximo martes se va a reunir por primera vez la comisión que realiza el seguimiento y la asignación de puestos de trabajo para las y los trabajadores médicos y no médicos de Casa de Galicia. Había preocupación especialmente en los trabajadores por una serie de puntos que no estaban siendo contemplados. Ayer una delegación de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia, del gremio médico de esa institución y del Sindicato Médico del Uruguay fue recibida por la Comisión de Legislación Laboral y Seguridad Social de la Cámara de Representantes para abordar temas vinculados a la redistribución de las y los trabajadores médicos y no médicos de la ex Casa de Galicia. Los trabajadores plantearon su preocupación porque fueron dados de baja del BPS y sus familiares quedaron sin cobertura, pero en las últimas horas indicaron que este problema se solucionó. Desde el 1 de abril que se firmó el convenio, no habíamos tenido más novedades y aparte lo más grave de la situación fue que todos los trabajadores, inclusive los familiares de los trabajadores habían quedado sin cobertura. O sea, nos dieron de baja en el BPS. Y otra de las cosas, no se formó la comisión de seguimiento, todavía no ha sido ningún trabajador convocado por ninguna de las empresas que están dentro del paquete de mutualistas que tienen que absorber a los funcionarios, más allá de que ellos ya tienen
y están cobrando las cápitas por cada socio. Nosotros no hemos sido convocados ninguno de los trabajadores y el seguro de paro que todavía no estaba activado, ¿no? Y se logró que, bueno, se arreglara lo del BPS. En el correr del día se empezaron a tener todas las coberturas nuevamente. Ayer recibimos una carta, un documento para activar la comisión de seguimiento. Acaba de terminar la reunión a la que hacía referencia Luca Velosa. Adelante, Luca. Sí, ya estamos con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, habla de la propuesta insuficiente del Poder Ejecutivo. Quiero abordar en las mesas de negociación que se corresponden especialmente al Consejo Superior de Negociación Colectiva de los Trabajadores Públicos, que hubiera posibilidad de adecuar allí. Es central determinar al detalle el monto de la pérdida salarial, porque la pérdida salarial no nace ahora, viene de antes, y es importante que la gente pueda escoger sobre qué aspecto es que se descontaría o se deduciría ese 2%. Y una cosa absolutamente trascendente, porque la situación está muy brava, la gente no está llegando a fin de mes, no se puede parar la olla. El asunto desde nuestro punto de vista no es solamente para los trabajadores que están cubiertos por la negociación colectiva, sino que hay amplísimos sectores del mundo del trabajo, muchas veces en la informalidad, muchas veces que hacen una changa por estar desocupados, que son los que más están sufriendo. Entonces nosotros le hicimos una propuesta al Poder Ejecutivo que no deje afuera el salario mínimo nacional, es decir, que estudie la posibilidad de ubicar alguna enmienda en el salario mínimo nacional. Todos sabemos que el mismo ajusta en el mes de enero, pero que ahora a partir del 1 de julio mueva el salario mínimo nacional de manera de que la cuestión llegue a mucha más gente. Abdala, ¿le genera una preocupación el hecho que este aumento del 2%, que usted dice que esa cuenta va a ser percibido recién a partir del mes de agosto? Bueno, seguramente que sí. Nos reafirman en que no está mal la consideración que hizo el PIT-CNT de insuficiente. Si yo tuviera que nombrar un grupo musical al respecto de considerar esta propuesta para la situación que está viviendo la gran mayoría de la población, el grupo es Cortijo y su combo, ¿no? ¿Qué le dijo con respecto a la propuesta del salario mínimo nacional? Bueno, que ellos veían ahí alguna dificultad en torno a esa propuesta, pero tomó nota y el Poder Ejecutivo lo va a estudiar y seguramente nos devuelva alguna respuesta, ¿no? Ahora, el presidente ayer fue consultado sobre este planteo de ustedes y dijo que no le llamaba la atención la postura que está manteniendo el PIT-CNT, de considerar insuficiente y que han mantenido una especie de constante oposición a los anuncios del gobierno, sobre todo en momentos complicados como este. Bueno, nosotros defendemos los intereses de la clase trabajadora, que vive de su salario y que no llega a fin de mes, y junto a la clase trabajadora, porque si nos va bien a los trabajadores, le va bien a la gran mayoría, hay que saber que cualquier movimiento en el salario va directamente a los jubilados. Y hay que saber también que cualquier mejora de quien vive de sus ingresos fijos va para el pequeño comercio en los barrios, la pequeña industria y la pequeña producción agropecuaria, ¿no? Bien, hasta allí entonces parte de las declaraciones del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que acaba de salir de la reunión con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, sobre, entre otros temas, como bien explicaba el dirigente sindical, las últimas medidas anunciadas por el gobierno. Obviamente que todo esto va a estar desarrollado en nuestra edición central de las 19 horas. Que pasen muy bien, nos vemos mañana.